En febrero de 2016, la justicia guatemalteca condenó a un grupo de militares por someter a esclavitud sexual y doméstica a mujeres indígenas quiché durante varios años. Se le conoce como el caso Sepur Zarco. Para conocer más sobre este tema, conversamos con Ada Valenzuela, representante legal de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y querellante en el juicio Sepur Zarco. La entrevista se realizó para la edición 96 de Caribe Nuestro y se divulgó el 9 de marzo de 2016. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. En febrero, la justicia guatemalteca dio un paso histórico en el proceso de reparación y condena a los crímenes cometidos durante los conflictos armados de la Guerra Fría en suelo latinoamericano y caribeño. Un tribunal condenó a 120 años a un coronel y 240 años a un ex comisionado militar por someter a la violencia sexual y esclavitud doméstica a mujeres indígenas quiché de la región de Sepur Zarco. Para conocer los detalles de este caso que trascendió las fronteras, montamos a este barco informativo a Ada Valenzuela. Ada es la representante legal de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y además es la querellante en el juicio Sepur Zarco. Ada, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Primero, para la gente que nos está escuchando en América Latina y el Caribe y que no está enterada de los delitos que se cometieron en Sepur Zarco, cuéntales qué pasó allí en los años 80. Bueno, yo primero quisiera contarles que Sepur Zarco es una comunidad que se encuentra entre el límite de dos departamentos que están al norte de Guatemala, el departamento de Alta Verapaz y Izabal. Y entonces una tierra altamente productiva y codiciada por los grandes terratenientes del país. Yo creo que eso es importante decirlo. Y en el marco del conflicto armado interno en nuestro país, una guerra no convencional que duró más de 36 años, se dieron muchos problemas en el tema de la tenencia de la tierra y sobre todo porque la población maya quechí que habita ese territorio tiene un derecho ancestral sobre la tierra. Y entonces el problema inicial se dio en el marco de que el pueblo quechí empieza a buscar la posibilidad de tener certeza jurídica sobre la tenencia de su tierra en esa parte de Sepur Zarco y comunidades aledañas a Sepur Zarco. Los esposos de las mujeres que han llevado el juicio Sepur Zarco fueron desaparecidos durante el año 1982, es decir, llegó el ejército de Guatemala a sus viviendas, violó a las esposas, se llevó a los hombres y los desapareció. Es decir, los esposos de las mujeres que han impulsado el caso Sepur Zarco son desaparecidos que llenan la lista de más de 45,000 desaparecidos que todavía hay en Guatemala producto de la guerra interna. En esta comunidad de Sepur Zarco, además se implantaron alrededor de entre 6 y 7 destacamentos militares. Cada uno de los destacamentos tenía un fin específico y el destacamento militar de Sepur Zarco estaba dedicado al descanso de la tropa, y pongo el descanso entre comillas porque es allí en ese destacamento donde se origina uno de las más grandes violaciones a los derechos de las mujeres indígenas maya quechí en esa época, que es someterlas a esclavitud sexual, esclavitud doméstica y violencia sexual continuada. Las mujeres, después de haberles desaparecido a sus esposos y considerarlas viudas y por lo tanto disponibles para el ejército de Guatemala, fueron sometidas a hacer turnos en el destacamento militar para hacer la limpieza, cocinarles, servirles a los soldados y lavar la ropa de los soldados. Y cuando ellas realizaban esos turnos, además fueron violadas por hasta 5 y 10 soldados cada vez que llegaban al destacamento militar. Eso es como en resumen lo que las mujeres vivieron entre el año 1982 y 1983 en el destacamento militar de Sepur Zarco. Ada, una precisión, ¿cuántas mujeres estiman ustedes que fueron violadas esos 2 años? Mira, hay un registro grande de mujeres que fueron violadas, no solo en el destacamento, sino en la zona, que es un registro que todavía nos hace falta terminar de construir, porque hay mujeres las mujeres que nos están escuchando y quienes hayan sido víctimas de violencia sexual pueden imaginarse pueden saber lo difícil que es para las mujeres hablar de la violencia sexual sobre nuestras vidas. Ese es un dato que todavía no hay números exactos, ¿verdad? Yo te podría decir, nosotras trabajamos 150 mujeres en el área, pero hay muchos datos que no están todavía escritos porque hay muchas mujeres que no se animan a hablar. En el caso Sepur Zarco se logró identificar
a estas 15 mujeres que iniciaron el proceso legal, que eran las mujeres que sí llegaron al destacamento de Sepurzarco a hacer estos turnos y que fueron sometidas a violencia sexual y esclavitud sexual. Ada, pasaron casi 30 años para que las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual denunciaran. ¿Cómo lograron motivarlas y empoderarlas para que ellas hicieran esto? Bien, este proceso inició más o menos en el año 2000, cuando la asociación ECAP, que es una organización que se dedica al acompañamiento psicosocial de las comunidades post firma de los acuerdos de paz, empiezan a identificar que dentro de la comunidad habían casos específicos entre las comunidades, no solo de Sepurzarco, no solo de ahí, de esa parte del norte del país, sino en otros departamentos del país, habían casos específicos de mujeres que no solamente sufrieron despojo, destrucción de sus tierras, sino además fueron víctimas de violencia sexual por parte de las Fuerzas Armadas del país. En ese sentido, en el año 2000 más o menos, que ECAP, que es esta organización que hace acompañamiento psicosocial, empieza a identificar, se da cuenta que hay una necesidad particular de atender específicamente a las mujeres que sufrieron violencia sexual durante la guerra, y en conjunto con la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, que es la organización a la que yo pertenezco, y ECAP, en el año 2003 empezamos a hacer un proceso de acompañamiento específico para las mujeres víctimas de violencia sexual. Este acompañamiento implicaba dos cosas. Por un lado, ECAP dando el acompañamiento psicosocial y atención de las necesidades psicosociales de las mujeres para empezar a hablar, y por el otro lado, nosotras como organización de mujeres dando un acompañamiento de empoderamiento en derechos humanos de las mujeres y también en organización de las mujeres. Y ese trabajo que realizamos por más de 7 años culminó en el año 2010 con la realización del primer Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las mujeres cometida durante el conflicto armado interno. Ese Tribunal de Conciencia, que fue un acto simbólico que reunió a mujeres no solo de Sepurzarco, sino a mujeres de otras regiones del país, hablando por primera vez de lo que les había sucedido en la guerra. Fue el primer paso para hacer pública esta situación que vivieron las mujeres en Guatemala y que poco se había hablado hasta el momento y poco estaba registrado en la historia. Nosotras también elaboramos una investigación para demostrar y para recopilar muchas historias de mujeres que sufrieron violencia sexual durante la guerra en Guatemala. Después del año 2010, después de este evento histórico, donde se sumaron ya otras organizaciones de mujeres, especialmente de abogadas, ¿verdad?, que les interesó hacer este acto simbólico de justicia simbólica, las mujeres de Sepurzarco muy valientemente deciden, después del Tribunal de Conciencia, si esto era un tribunal, nosotras queremos llevar nuestro caso a los tribunales de justicia en el país. Y es ahí donde empieza el trabajo de acompañamiento distinto, ¿verdad? Que no era el proceso de empoderamiento para que ellas hablaran, sino ya un proceso de formarnos en cómo entrarle a un proceso legal por un crimen que, como tú muy bien dices, pasó hace más de 30 años y que ha significado para las mujeres, primero, revictimización, porque hay que estar contando y contando de nuevo lo que les pasó, pero también un gran reto de llevar este caso a los tribunales de justicia nacionales, ¿verdad? No lo tuvimos que sacar del país, sino lo llevamos en los tribunales de justicia de nuestro propio país y hablarlo, condenarlo, y ha sido un proceso de más de 5 años para que se llevara a debate oral y público, que, como ustedes saben, este debate se realizó durante el mes de febrero. Conversamos con Ada Valenzuela, representante legal de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y querellante en el juicio Sepurzarco. Este caso, Jorge, llevó al banquillo de los acusados a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto interno en Guatemala. Ada, vimos que hay sectores en la sociedad guatemalteca que defienden a estos militares y los califican de patriotas y héroes salvadores. Ada, hay sectores de la sociedad guatemalteca interesados en mantener la impunidad y frenar la reparación a las víctimas. Y si es así, ¿quiénes serían estos sectores? Bien, es una pregunta muy interesante y yo creo que además muy profunda, porque es un debate que todavía tenemos que dar como país, pero efectivamente hay sectores muy conservadores de la derecha más conservadora y militarista de nuestro país, porque aquí todavía hay activismo militarista que está, por supuesto, tratando de bloquear cualquier avance que haya en justicia,
y sobre todo porque tienen mucho acceso a medios de comunicación por los cuales, ¿verdad?, lanzan campañas de desprestigio a las organizaciones sociales que impulsamos el acceso a la justicia como un derecho humano, y también campañas de desprestigio hacia que lo que pretendemos es quedarnos con dinero y pensar que somos vividores de los derechos humanos. Hay toda una campaña de desprestigio en el país, y sí hay, ¿verdad? Hay sectores militares todavía, militares que están implicados en actos de violaciones a derechos humanos durante la guerra, y algunas de sus fundaciones que también se dedican a ese trabajo de desprestigio al movimiento social guatemalteco, y en este caso pues a las mujeres ha sido un ataque fuertísimo. Incluso nosotras hemos repudiado que el abogado de la defensa de uno de los militares que fue procesado en este caso se atrevió a tratar a las mujeres de prostitutas, es decir, que prestaban sus servicios al destacamento. Y esa parte de indignación y de dañar el honor de las mujeres, quiero contarles a la audiencia de la radio que ha causado una gran indignación en la sociedad guatemalteca. Y entonces, por un lado, tú ves que hay sectores conservadores de derecha y militares que siguen poniendo el mismo discurso de hace 40 años, de un discurso anticomunista, de un discurso antidemocracia, pero también, por otro lado, ves una sociedad guatemalteca que ha ido avanzando en el análisis y que ya no es tan fácil de manipular ni de engañar, y que la reacción que ha habido a favor de las mujeres, condenando la forma en que han sido tratadas, pero también condenando el hecho en sí mismo, para nosotras es un gran resultado, que por eso te decía, es importante poner como los dos puntos de vista, ¿verdad? Por un lado, que sí existen estos espacios conservadores de derecha, pero por otro lado una sociedad que cada vez que se va enterando más de la historia de nuestro país, pues la condena y exige justicia. Ada, la condena a estos militares sienta un precedente para los crímenes que se cometieron durante los años del conflicto interno en Guatemala. De cara al futuro, ¿qué procesos se abren con esta sentencia? ¿Qué otros casos están ya o se pueden llevar a tribunales por los delitos de los 80? Mira, el juicio Sepursarco va a sentar un precedente histórico, sobre todo para las mujeres que sufrieron violencia sexual en la guerra en Guatemala, que no han denunciado todavía lo que les pasó y que es posible todavía llevar sus casos ante la justicia. Por otro lado, yo creo que con el caso Sepursarco logramos demostrar que es posible comprobar que hubo violencia sexual contra las mujeres, aunque no pese en medio de las pruebas un examen forense, médico forense, ¿verdad?, físico, porque no se puede 34 años después establecer eso, pero que crea fielmente en los testimonios de las mujeres. Creo que el juicio Sepursarco nos dio esa posibilidad a través de los testimonios de las mujeres y de testigos, pero también diciendo que hay investigaciones científicas que todavía se pueden presentar. Si bien no se puede presentar un examen médico para comprobar la violencia sexual, sí se pueden presentar investigaciones psicosociales, investigaciones médicas, es decir, de los efectos que la violencia sexual ha tenido en el cuerpo de las mujeres, porque las mujeres de Sepursarco, que ya son mujeres mayores, también tienen graves daños a su cuerpo y enfermedades que son producto de esas violaciones. Y también un caso histórico es que hemos puesto en el juicio un peritaje que habla de la credibilidad de los testimonios según los estándares internacionales del derecho humanitario internacional. Y ese es, digamos, en parte del caso es que se puede comprobar la violencia sexual, aunque han pasado 30 años, y que es fundamental juzgar la violencia contra las mujeres en nuestro país, un país que sigue teniendo altos índices de violencia contra las mujeres y especialmente violencia sexual. Y por otro lado, dejamos sentado un precedente que el Estado reconoce que efectivamente la violencia sexual fue parte de las estrategias contrainsurgentes en la época de la guerra. ¿Y qué va a abrir? Va a abrir nuevas posibilidades para muchas otras mujeres. Ya viene avanzado un caso de un grupo de mujeres maya achí del área de Rabinal, Baja Verapaz, del país, que también está empezando un proceso legal por violencia sexual sufrida contra ellas, que es un caso muy similar al de Sepursarco y que seguramente va a seguir generando que otras mujeres de otros territorios también se atrevan a terminar de romper el silencio y a empezar a hablar de lo que les sucedió y a buscar justicia. El presidente actual de Guatemala, Jimmy Morales, llegó al poder con el apoyo de un partido de exmilitares vinculados a violaciones de derechos humanos. ¿Hay posibilidades de que el mandatario frene estos juicios o indulte a los responsables?
Que si tiene posibilidades como presidente, tiene, sí, okay. Pero creo que hay presión social para que no lo haga. El primer pulso que ya se llevó en el Congreso de la República es el intento por modificar la ley del Ministerio Público y así evitar que el Ministerio Público siguiera con su independencia para investigar, y no lo pudo hacer porque hay una sociedad que está vigilante. Y por otro lado tenemos en Guatemala afortunadamente la presencia de la CICIG, ¿verdad? Esta comisión internacional que ve los casos en temas de impunidad, que también en el marco de la presión social, el mandatario ha tenido que ratificar 4 años más de la CICIG en Guatemala. Eso por un lado nos da una posibilidad, y por otro lado las jornadas que se dieron para la destitución del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, también, ¿verdad? El año 2015 marcó un antes y un después en el pueblo guatemalteco. Es decir, el pueblo guatemalteco, después de la firma de los acuerdos de paz, no se había movilizado a las calles como lo hizo el año pasado. Y eso que sienta un precedente en que la gente ya no tiene miedo de salir a decir que no está de acuerdo con las cosas. Creo que poco van a poder hacer para frenar el proceso de justicia, porque hay un pueblo que está vigilante, y hacer una cosa contraria sería hacer que el pueblo se vuelque a las calles nuevamente, como ya han amenazado en otros momentos. Digo, no es una amenaza de nada malo, sino una amenaza de volver a salir a las calles para defender los avances que hemos ido teniendo paso a paso, y uno de esos tiene que ver con la justicia. Y de todas maneras, eso no nos deja tranquilas y tranquilos. Yo creo que de todas maneras tenemos que estar vigilantes de cómo se van dando estos procesos, porque el caso de Sepursarco es uno de los casos de justicia transicional de lo que pasó en la guerra. Pero en Guatemala hay un caso por genocidio que ha sido regresado el proceso y que no ha avanzado, y vienen otros casos, como el caso Cronpaz, muy famoso, por el cual hay 14 militares detenidos, el caso de la desaparición del joven Molina Teyssen, que también es otro caso que pone de manifiesto el uso de la violencia sexual, la desaparición forzada y los ataques contra población civil por parte de las Fuerzas Armadas. Así es que yo creo que empezamos ya un proceso de búsqueda de justicia que no va a parar. De todas maneras tenemos que estar vigilantes, porque van a haber cambios en la Corte de Constitucionalidad, y seguramente en estos años también habrán cambios en la Corte Suprema de Justicia, y eso sí, por supuesto que nos tiene que mantener vigilantes como población. Ada, ya para terminar, si los oyentes de América Latina y el Caribe quieren conocer más de este caso, ¿cuáles son sus puntos de contacto en las redes sociales? Sí, nos pueden buscar allí en Facebook como Juicio Sepursarco, y también estamos en Twitter como @caso Sepursarco. La Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad tiene su propia página web, y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG, también ahí estaremos colgando información. Y claro que nos interesa mucho que toda la comunidad latinoamericana, ahora sí que como la patria grande, soñada por Simón Bolívar, nos podamos unir también en esos esfuerzos por la búsqueda de justicia, y por la búsqueda de justicia especialmente para los pueblos y para las mujeres indígenas. Y bueno, ustedes ponen ahí Sepursarco en internet y seguramente van a obtener muchísima información, porque ha sido un juicio histórico altamente cubierto por los medios de comunicación nacionales e internacionales. Un detalle a los oyentes: Sepursarco se escribe primero con S y luego con Z. Muchas gracias, Ada, por estos minutos para Caribe Nuestro. A ustedes, muchas gracias por la entrevista también, y un abrazo para la audiencia de la radio. Todo nuestro apoyo desde este espacio en las próximas batallas judiciales que darán en Guatemala. Conversábamos con Ada Valenzuela, representante legal de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y querellante en el juicio Sepursarco. La justicia en este país condenó a 2 militares por someter a la violencia sexual y esclavitud doméstica a mujeres indígenas quiché en la región de Sepursarco en los años 80. Bueno, comienza a hacer justicia, Jorge. ¡Cierra la vista! Escuchabas a Ada Valenzuela, representante legal de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y querellante en el juicio Sepursarco. Con ella conversábamos sobre esta sentencia histórica que comienza a reparar los daños a mujeres indígenas víctimas de violaciones y trabajo esclavo durante el conflicto armado guatemalteco. La entrevista se realizó para la edición 96 de Caribe Nuestro y se divulgó el 9 de marzo de 2016.